con el tema de hoy. Ya saben, estamos con el módulo, este estudio a la carta a los Gálatas, que es un mensaje de libertad. El tema es razones de ser de la carta. ¿Sí? Les comenté que vamos a estar viendo distintas disciplinas. El día de hoy es hermenéutica aplicada. ¿Okay? Porque vamos a ver una de las normas claves para la correcta interpretación de los textos bíblicos. Siempre es considerar cuál es el designio o cuál es el propósito del libro o de la carta que se escribió. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? O sea, todo lo que vamos a ver es cuál es el propósito, cuál es el designio, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, fíjense, siempre que estamos viendo una carta o alguno de los libros de la Biblia, tenemos que ver por qué se escribió, para qué se escribió, a quién se los escribieron, o sea, no solamente ver algún versículo aislado, ¿no? Por ahí, sino hay varias cosas que se tienen que considerar. Evidentemente, toda la Escritura es inspirada por Dios y evidentemente toda la Escritura, al tenerla nosotros, toda es aplicable para nosotros. No es de que digas, no, bueno, pues estas se las mandaron a fulano de tal, ¿verdad? Esta fue a Filemón, pues es nomás para el hermano Filemón, ¿verdad? O esta a tal iglesia, pues nomás para ellos aplica. No, al tenerla nosotros, ahora sí que en el libro, la Biblia, ya el canon, ¿verdad? De la Biblia, eso es para todos nosotros. Todo lo que está en la Escritura aplica para nosotros. Pero otra vez, como una norma, como una regla de interpretación, esa es una de ellas. Conocer el designio o el propósito para el que fue, la razón de ser de ese escrito. ¿Sí? Entonces, conocer el designio o propósito por lo cual cada carta o libro fue escrito, nos ayuda en gran medida a aclarar los textos que aparentemente, y subrayo, aparentemente se contradicen o que son difíciles de interpretar, y también para conseguir un conocimiento más profundo de los textos que en sí son claros. ¿Sí? Hay cosas que nosotros ya ubicamos, o sea, hay textos que son más fáciles, ¿no? Hay pasajes que son más fáciles de entender, por ejemplo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, ¿no? Bueno, pero aún, por ejemplo, aún el libro o el Evangelio de Juan tiene un propósito. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Es nada más para poner un ejemplo. ¿Sí? Pero hay pasajes, repito, que son, que se entienden perfectamente. Abuelo de pájaros se entienden, ¿no? Pero hay otros que no tanto. Hay otros que es así como que, oye, porque esto aparentemente hay otro lugar acá en la Biblia en donde está diciendo algo que parece distinto. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Entonces, ¿se está contradiciendo? No. El designio, conocer el designio o el propósito nos ayuda tremendamente a entender las cosas, porque nos ayuda a contextualizar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algún par de ejemplos, ¿no? Aquí. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, y muchas otras, en la Nueva Biblia de las Américas, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¿Se fijan? Juan es el que menos milagros pone. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Para que nosotros creamos. Creer. ¿Sí? O sea, él es muy concreto en decir, este es el propósito por lo que lo escribí. O sea, para esto se escribió, para esto puse. O sea, porque vemos nosotros, Marcos tiene un corte bien distinto, ¿no?
Marcos tira un milagro tras otro y no se mete en profundidades como el Logos, ¿no? Ese prólogo de Juan que está impresionante y muchas cosas muy profundas que toca Juan. Si no se va directo a los milagros, ¿no? Casi arranca, arrepiéntanse y conviértanse al Señor, ¿verdad? Y al ratito ya empiezan los milagros. Y Juan va más tranquilo porque no es el enfoque, ¿sí? Sin embargo, las cosas, dice, bueno, algunas, hizo muchas más, ¿no? Hay otra parte también ahí en Juan, dice, pues aquí no dice, utilizando una figura, ¿no? Del lenguaje, dice, no habría, si nos pusiéramos a escribir todo lo que el Señor hizo y todo lo que el Señor dijo, no habrían libros en todo el mundo en los que cupieran, ¿sí? Evidentemente está diciendo, pues hay muchísimas más cosas, ¿no? Que hizo, que dijo y que no están registradas. ¿Por qué? No sé, porque el Espíritu Santo no inspiró para que esas cosas se escribieran. Pero estas, ¿sí? Es para que creamos. Y tenemos una fe sólida. Entonces, ¿pueden ubicar qué importante es el designio? ¿Sí? Romanos 15:4, la Nueva Versión Internacional se lee así. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Se fijan? O sea, dices, bueno, está evidentemente haciendo referencia al pasado y a muchos pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo mismo en Corintios, ¿no? Todas estas cosas escribieron para que ustedes no codicien lo malo. Tenemos el registro de eso para que no codicien lo malo. Ay, y qué tremendo, ¿verdad? Ahí que anduvieron murmurando y de repente y un montón de culebras y empiezan a morder a medio mundo y una mortandad tremenda, ¿verdad? Y por ahí una serpiente, ¿verdad? De bronce y la ponen y la levantan y para muchos no entiendo por qué está esto. Bueno, y dice, ¿para qué se escribió todo eso? Dice, para que no anden codiciando cosas malas, como ellos lo hicieron. Entonces ya tenemos las escrituras ahí. ¿Sí me explico? O sea, eso que dices, no, es que nadie experimenta en cabeza ajena. Eso no es cierto. O sea, hay cosas que la palabra nos dice, esto no lo debes de experimentar. No tienes por qué experimentarlo porque hay estas consecuencias y ahí está escrito. ¿Sí me explico? Entonces, ese es muy importante. Entonces, vamos allá a la carta, ¿no? Porque aquí, en la carta a los Gálatas, hay un tema que surge, pero con algo que se ve muy apasionado Pablo, que es la centralidad de Cristo. O sea, no es como que Cristo y algo más, es como Cristo solamente. ¿Sí me explico? Y hace toda su defensa de una manera, la verdad es que muy apasionada. ¿Sí? Nosotros lo vemos en Romanos, que se expande más, ya comentamos la semana pasada que tocan esencialmente los mismos temas, ¿sí? Casi. Evidentemente Romanos toca más cosas, pero tú lo ves en Romanos más, no quiero decir mesurado, ¿sí? Pero también hay que entender que, por ejemplo, a los romanos, o sea, la iglesia que estaba en Roma, él no los conocía. Él no fundó esa iglesia. No lo conocían a él. Sabían de él, pero no lo conocían. Sabían quién era el apóstol Pablo, sabían el peso que tenía. ¿Sí me explico? Pero no lo conocían y él no los conocía a ellos. Pero cuando vemos, por ejemplo, con los Gálatas, ¿verdad? A los corintios les dice prácticamente, pues pueden tener muchos maestros, pero yo los paré a ustedes. ¿Sí? O sea, me costaron a mí. Esto es trabajo mío. ¿Sí? A los otros fue y les enseñó, y gloria a Dios que tenemos esa carta, ¿no? A los romanos. Pero no sé si lo alcanzan a ver, hermanos. Entonces, ¿cómo cuando tú estás también más cercano a una persona que la conoces, que has tenido relación, y ves que esa persona se desvía y empieza, sí o no, que te da más,
No sé si se explica, ¿verdad? Eso, ¿no? No tiene el mismo impacto que cuando es alguien que a lo mejor igual y no conoces, le amas en Cristo porque es parte de la iglesia del Señor y porque el Señor le ama y tú le amas y estás dispuesto a todo por esa persona, pero en la emoción no tiene el mismo peso que alguien, o sea, que te digan, pues aquí no hay, pero no sé si los que me escuchan por ahí también les vaya a caer luego, ¿no? Ay, el hermanito Petronilo, se le torció la tripa, ¿sí? Y tú dices, híjole, pues vamos a orar por él, ¿verdad? Pero que le diga, o sea, que te diga al que tú conoces, le pasó eso, es como que, ¿sí les causa ¿sí ubican eso o no? Bueno, eso está en la carta a los Gálatas. Van a poder ver eso, ¿no? Otra vez, no solamente el propósito, pero van a ver ese lado del fuego de Pablo y el propósito, que eso es lo que estamos tratando ahorita. Entonces, la carta a los Gálatas nos ofrece la oportunidad de conocer aspectos de la personalidad del apóstol que no son tan evidentes en otros escritos suyos. En esta epístola se percibe un celo motivado por el amor y una preocupación profunda por la fidelidad de los creyentes, ¿sí? Eso es lo que lo impulsa a buscar que los creyentes despierten de la ilusión del engaño judaizante. Porque hay una fascinación en eso, yo se los he comentado, ¿sí? Y son modas, ¿no? Y ya llegó el otro, y ya viene y a ver, todos los que terminen en EZ, ¿verdad? Esos son judíos, ¿no? Y aquí, ¿cuántos terminan en EZ? Aquí ya veo varios. ¿Y dónde está su kipá? ¿Sí me explico? Entonces hay cosas, otra vez, ¿no? Que muestra aquí el apóstol Pablo, que se ve bien apasionado en algunos, ¿no? O sea, les adelanto algo, pero dice algo muy fuerte. Cuando dice, a ver, esos que les están enseñando que se tienen que circuncidar, que se circunciden y si no, no pueden ser salvos y que les están enseñando eso, dice que a esos los mutilen. O sea, esos no que los circunciden, esos que completo, vámonos. O sea, eso te deja ver y dices, uy, ¿sí me explico? O sea, el problema tan profundo que había aquí. Entonces, Pablo, pues es un ejemplo de celo, es un ejemplo de madurez cristiana, ¿verdad? Y esto le da un enfoque pastoral muy grande a la carta. Otra vez, él la parió, ¿sí? Él fundó esa congregación, las iglesias en Galacia, ustedes, otra vez, por eso lean los Hechos, ¿no? Lean los Hechos, ya, léanlos todos, pero reléanlos, ¿sí? Sobre todo el capítulo 13 ya en adelante. En el capítulo 16 ya menciona más cuando está en Galacia, ¿no? Menciona ciudades como Listra, Derbe, ¿sí? Iconia y cosas así. Ciudades así que te dice, están en la región de Galacia. No, dediquen tiempo para esas, no sé si decir minucias, ¿no? Que muchas veces las pasamos por alto, pero esos detalles que aparecen así como que hay muy chiquitos, pero que nos dejan ver y vean cómo les cómo les fue. Pues fue ahí en Galacia en donde los apedrearon, ¿verdad? Y que los dieron por muerto. O sea, fue precisamente en una de esas ciudades. Entonces él sabía el celo, ¿no? Y ahora sí que el trabajar, el dolor que tuvieron en eso para que vengan otros a romper todo. ¿Sí me explico? Pues con razón hablas de esa manera, ¿no? Con razón te enciendes de esa manera. Entonces, eso es muy importante. Gálatas, repito, nos deja ver aspectos de la personalidad de Pablo, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, esto ya lo hemos tratado, lo seguiré hablando, pero esa evidencia, ¿verdad?, interna más directa es precisamente a los judaizantes que están exigiendo, o sea, sí creían en Jesús, pero decían, pero además, antes de eso, tienes que hacerse un prosélito, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, contra
esta fuerza legalista de los judaizantes, ¿sí?, que priva a los cristianos el disfrute de la libertad con que Cristo los hace libre, reacciona el apóstol afirmando que la circuncisión en sí misma no tiene ningún valor. Porque ese era el énfasis de ellos, ¿no? La circuncisión, porque es la señal del pacto, ¿sí? Sí, pero eso era con los judíos, eso era para una nación, ¿sí? Y no tenía nada que ver con salvación. La elección de Dios a Israel no tiene nada que ver con la salvación ni de individuos y no tiene que ver con la salvación de una nación, es decir, con la salvación en grupo. Siempre la salvación es por la respuesta del individuo, pero tiene que ver con propósito, ¿sí? Luego voy a ampliar más eso. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente se lee así: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Entonces, bueno, los judíos, alguno creía y era judío, pues estaban circuncidados. Ah, qué bien, ¿no? Bien por ti, o sea, más saludable, si tú quieres, ¿no? Más limpio, más saludable y alguna que otra ventajilla por ahí, pero no tiene ningún valor espiritual, ¿sí? Ahora, pues es que no estoy circuncidado, pues estés o no estés, no tiene ningún valor espiritual, ¿sí? No te conduce a ningún lado. En Gálatas, en capítulo 6, versículo 15, se los leo, ¿verdad? Dice, porque en Cristo Jesús, fíjense, en Cristo ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. O sea, el punto es, otra vez, he creído, es el nuevo nacimiento. No si estoy circuncidado o no. ¿Estamos aquí? Entonces, los que inquietaban a las iglesias de Galacia demandaban que guardasen las festividades religiosas de los judíos, ¿sí? Esta atención a las fiestas de Israel era caer en la esclavitud religiosa de la gracia, de lo que la gracia los había librado. La reacción de Pablo se hace notar cuando escribe y continúa. Vamos ahí a Gálatas 4 del 9 al 11. En la Nueva Versión Internacional se lee así: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, aquí ese conocer es reconocer. O sea, dice, ustedes, bueno, conocen a Dios, dice, pero no. Más bien, Dios los reconoce a ustedes como de Él. ¿Sí? Ese es el sentido que tiene. Dice, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? O sea, ¿cómo quieren regresar a todas esas cosas? Eso no tiene ya ningún valor espiritual. Dice, ¿quieren volver a ser esclavos de ellos? O sea, de esos principios. Dice, ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. Dice, temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Qué fuerte, ¿eh? O sea, qué fuerte. O sea, he trabajado un montón, estuve ahí, me dieron por muerto, ¿verdad? Y es para que ustedes, regresen. Evidentemente le está diciendo aquí a los gentiles, ¿no? Porque los judíos, pues judíos, ¿no? Pero como que regresen a eso de lo que no tiene ningún valor espiritual ya. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, a partir ya de aquí, fíjense bien, otra vez, todo esto es parte del propósito, ¿sí? Pero también parte del propósito que tiene la carta es Pablo empieza con una defensa de su apostolado, como lo hace también en Corintios, ¿no? Sobre todo en la segunda carta a los Corintios mete una defensa. De hecho, allá en Corintios dice, bueno, para aquellos que me acusan, esta es mi defensa.
Y ¡zas! Les empieza a dar. Aquí es muy contundente, es más breve, pero muy, muy contundente. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, ahí tanto en el capítulo 1, versículo 1, como en el versículo 12, que ahorita vamos a ir para allá, cómo empieza a defender eso. Ya vimos algo la semana pasada, pero no nos hace mal recordar. Gálatas 1:1, Reina Valera 77 se lee así, y dice, Pablo, apóstol, y entre paréntesis, es decir, pone una acotación ahí, dice, cuando dice apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por Jesucristo, y por medio de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, a mí ninguno me nombró apóstol a mí. O sea, ningún hombre me dijo, bueno, a partir de hoy tú eres el apóstol Armando Negocios de la Cruz. ¿Sí? Como se suele hacer, ¿no? Ya ahorita no es tanto, creo que no es tanto, pero hubo un tiempo en que hubo una rabia apostólica, ¿verdad? Profetas, todo el mundo era profeta y todo el mundo se creía apóstol. Entonces llegaba un apóstol, ¿verdad? Les bajaba un dineral, se juntaban 2, 3 iglesias y de repente ahí, así dice el Señor, ahora tú vas a ser el apóstol de esta ciudad. Y entonces ese que ya me mencionaron apóstol a mí, pues sí, pero ese mismo tipo iba a otra iglesia y le decía a ese pastor, ya te menciono apóstol, y ya se andaban peleando entre los apóstoles. Bueno, eso es lo que ocasiona cuando es por hombres. Entonces le está diciendo, no fue ningún hombre, no fue ningún hombre. Y después el versículo 12 dice, pues yo, hablando del evangelio, del mensaje del evangelio, ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, ¿sí? Sino por revelación de Jesucristo. En persona. Sí, o sea, no es a mí me dormí y estaba ahí y tuve una revelación de Cristo. No. O sea, a mí Cristo resucitado, glorificado, estuvo conmigo y Él me enseñó el evangelio. ¿Sí? Cumplo el requisito. Estuve con Él y nadie lo dudó. ¿Se fijan? O sea, está bien tremendo eso. Por eso dice, yo les mencioné la semana pasada, les dice a los corintios, dice, pues es que los otros apóstoles, qué suave, ¿no? Que en lo natural, que en la carne pudieron estar con Él y caminar con Él y comer con Él, dormir en el mismo lugar con Él, bromear con Él, todos esos aspectos. Y yo no lo conocí así, yo no lo conocí según la carne. Es decir, yo no lo conocí en ese nivel. Yo todo lo que sé de Él es Él glorificado. Eso es todo lo que sé de Él. Cuando Él se me presentó a mí, Él ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, las paces ya estaban hechas y Él me lo explicó. ¿Sí? Ahora sí que Él me explicó todas esas escrituras que yo sabía, porque acuérdense, Pablo era un rabino. O sea, no era cualquier cosa, ¿sí? Decimos en mi rancho, no era cualquier hoja para tamal. O sea, era tremendo, ¿sí? Entonces, los judaizantes decían lo siguiente: los líderes de Jerusalén son los únicos con autoridad para determinar cuál es el verdadero evangelio. Y recibieron esa autoridad directamente de Cristo. Entonces, por eso cuestionaban directamente al apóstol. Fíjense aquí, es decir, ¿de dónde iban estos judaizantes? Y ahorita vamos a entrar más para allá. Pues iban generalmente o mayoritariamente de Jerusalén. Eran gente que algunos se habían convertido, pero eran judíos, ¿sí? Y ellos decían, bueno, yo conozco a Pablo, a Pedro, a Juan, ¿verdad? Jacobo, a Mateo, todos ellos estuvieron con el Señor los designó a ellos son los únicos que se pueden decir apóstoles, ellos son los únicos, ¿verdad? Y con esas, miren, voy a hacer un paréntesis, porque luego eso se suele usar, ¿no? Es como decir, yo vengo de la iglesia en donde el pastor es tal y como que eso te diera la autoridad para decir
lo que sea, porque vengo de esa iglesia. Y nada más aquí, dentro de ese paréntesis, sí, pero nadie te mandó. ¿Sí me explico? O sea, entonces eso no es ninguna, pues que sea el pastor y que estén los que estén, eso no es ninguna garantía de nada. Entonces, aunque ciertamente el requisito para ser apóstol era haber estado con el Señor, pues Pablo lo estuvo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero aquí surge otro detalle, que tanto Pablo como Bernabé, que fundaron esas iglesias, ellos no salieron de la iglesia de Jerusalén, ¿sí?, sino de la iglesia de Antioquía de Siria. Es decir, evidentemente, donde primero se estableció fue en Jerusalén, pero ¿cuál fue la comisión que el Señor les dio? Primero dice, prediquen aquí en Jerusalén, ¿verdad? Me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿sí? Hasta los confines de la tierra. O sea, en todos lados. O sea, no es de que tienen que salir de aquí de Jerusalén. Y si no salen de aquí de Jerusalén, entonces no son válidos, ¿no? Es como esa mentalidad de Juan y Jacobo, ¿se acuerdan? Que lo vimos por ahí cuando estamos estudiando Lucas. Señor, ese que andaba echando demonios y pero no anda con nosotros y se lo impedimos, porque no anda con nosotros. Es la misma actitud. Y el Señor le dice, no se trata de eso. No estamos hablando de eso. No han entendido de qué se trata. Bueno, así estaban estos, ¿no? Entonces, el origen de este grupo, de estos judaizantes, eran de la facción o de la fracción de los fariseos. ¿Sí? Acuérdense que, bueno, Pablo mismo era fariseo, ¿no? Y él dice, yo fui fariseo, o sea, vamos a hablar de credenciales. Dice, yo soy judío, pero de la tribu de Benjamín, o sea, yo tengo pedigrí. ¿Sí? Les dice. O sea, si vamos a hablar de conocimiento y de todo, dice, soy fariseo de fariseos. O sea, no un fariseíto. No, de los meros picudos. ¿Sí? O sea, reconocido por... O sea, ahora sí que es como, yo hice mi doctorado en teología en Oxford, ¿no? Y o sea, tráiganme a los más picudos del tiempo. Dice, bueno, ese fue mi maestro. Entonces tengo credenciales, ¿sí? Dice, en cuanto a la ley, o sea, si vamos a hablar de la ley, fariseo, ¿sí? Dice, en cuanto a celo, estando como fariseo, dice, perseguidor de la iglesia. O sea, fue un rudo. Era un duro Pablo, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Ya después este grupo se fue por otro lado, pero Pablo entendió cuál era el mensaje del evangelio, y evidentemente eso le hacía cortocircuito en la cabeza y en el corazón, como nos hace a nosotros cuando vemos algo que dices, a mí me enseñaron diferente. ¿Sí? O sea, otra vez, esos aspectos nos deja ver, ¿no? Mucho de Pablo. Entonces, pues este grupo de fariseos, pues estuvieron ahí. Hubo muchos fariseos que se convirtieron, hubo muchos saduceos que se convirtieron y eran facciones del mismo judaísmo que eran contrarias. Yo les recuerdo que en esa época, ¿verdad? Quienes estaban, los sacerdotes y todo eso, eran saduceos, ¿sí? Y vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que dice, y muchos de los sacerdotes se convirtieron. Hubo fariseos que se convirtieron, claro, porque el mensaje del evangelio es tremendo, ¿verdad? Pero otra vez, entre todo eso, no había tanto problema, porque a fin de cuentas todos traían el mismo trasfondo, todos eran judíos. Podían estar o no de acuerdo en esto. No, pues yo no creo que hay resurrección, decían los saduceos y los fariseos. ¿Cómo no? Si está en la Biblia. ¿Sí? Y los saduceos. No, pero es que para mí la Biblia son 5 libros, es la Torá nada más. Y los saduceos, no, y los fariseos, no, pues todo, hasta Malaquías, ¿no? Todo eso es inspirado por Dios. Y tenían sus diferencias, tenían sus discrepancias. Incluso Pablo llegó a aprovechar eso.
Si siguen leyendo los hechos, cuando lo acusan, ¿verdad? A él, dice que él vio, ay, estos que están acá, que están hablando y me están acusando, son fariseos. Estos son saduceos. Y dice, ok. Y dice, pues ¿cómo ven? Me están acusando porque digo que Jesús resucitó. Y los fariseos, pues yo no veo nada de malo porque sí está. Y se agarraron entre ellos. Y luego Pablo así que, vaya, me voy yo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, pero fíjense cómo todo esto entra. O sea, les comento todo esto y nos da risa, pero esto es importante para tener ese contexto, ¿sí? Entonces, muchos de ellos entendían, o sea, estos fariseos entendían el cristianismo como una especie de judaísmo reformado. Ok, sí, Cristo, ¿verdad? Está bien, Él es el Cordero de Dios, sí estaba hablando de eso, perfecto. Entre nosotros los judíos seguimos guardando el Shabbat y seguimos teniendo estas tradiciones y seguimos circuncidando. El Señor no les dijo que no lo hicieran, ¿sí? Pero entonces ya después aquí es en donde viene ese vuelco. Cuando entran los gentiles, ahí está el problema. Ahí se pone ya medio feíta la cosa. Ahora, fíjense, como en Siria, en Antioquía de Siria, la iglesia que es la que le daba el soporte y que envió tanto a Bernabé como a Saulo y lo sostenían y era a donde ellos regresaban, era donde ellos daban cuentas, ¿sí? Mayormente eran gentiles. Mayoritariamente eran gentiles. Ahí, como dije hace un momento, o sea, hubo una explosión, ¿verdad?, de conversiones. Entonces, Hechos 15:5 va a ser muy importante también que vean Hechos, porque el capítulo 15, porque es en donde, bueno, se menciona como el concilio de Jerusalén, ¿sí? Pero en esencia, es porque ya habían esas discusiones. O sea, algún grupo decía, no, es que sí se tienen que circuncidar. Y otros, no, que no se circunciden, no tiene caso, ¿para qué? Y otros, no. ¿Sí me explico? Entonces, bien, por eso léanlo. No se los voy a spoilear, pero son cosas que tenemos que tener mucho detalle, ¿no? Ahí, porque nos los da. Y la resolución es que no hay en ninguna parte de las Escrituras, lo voy a parafrasear, en ninguna parte de las Escrituras se indica que los gentiles deben de circuncidarse y que deben de guardar el judaísmo, porque no son judíos. ¿Sí? Sin embargo, estas son nuestras recomendaciones, ¿sí? Que eviten toda clase de inmoralidad. ¿Por qué? Porque para los gentiles la inmoralidad era el ABC. O sea, la inmoralidad ellos no lo veían como una inmoralidad. ¿Sí me explico? El ir y meterse, o sea, el ir a un templo pagano y meterse con prostitutas o con prostitutos era parte de la vida de una ciudad. Entonces, no, nada de eso, ¿eh? Ahora sí que, como hemos dicho, aleluya, aleluya, cada quien que agarre la suya nomás. ¿Sí? No, eviten la inmoralidad, ¿no? Y también menciona algo ahí, ¿sí? De comer de ahogado. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Bueno, es que dentro de lo que se ofrecía, eso tenía más que ver por motivos de conciencia, porque en los templos paganos no se desangraban a los animales. Generalmente los sacrificios que ofrecían los mataban a golpes. O sea, con algún garrote en la cabeza, ¿verdad? O por todos lados, como parte de sus rituales, ¿no? Entonces ya de ahí ya los abrían y, es decir, no les sacaban toda la sangre. Entonces dice, mira, si saben que es algo mejor, porque eso fue ofrecido, ¿no? Y por motivos de conciencia, para que nadie ande hablando de ustedes. Pero vean, Hechos 15, bueno, vamos ahí, versículo 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ahí está. ¿Quiénes eran los que estaban ahí, que andaban dando lata? ¿Qué es lo que ellos decían? ¿Sí? Dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y la resolución fue, no es necesario.
No hay soporte en las Escrituras. Pero es que nuestras tradiciones, bueno, ahí está la carga farisaica, ¿no? Ahí está la carga farisaica. Entonces, por eso, muchas de las cosas que hacemos, fíjense bien, otro paréntesis aquí. Muchas de las cosas que hacemos, ¿por qué las hacemos? ¿Por qué tenemos el orden que tenemos? ¿Porque dice la Biblia? Ahora, ¿es malo? No, es parte de cómo está uno organizado, pero no puedes llegar a algún lugar a forzar, que tienen de una manera y no, quiten esto y pongan de esta forma, porque no es cuestiones de formas. Por ejemplo, en donde dice que tenemos que empezar con alabanza, con música, o con cantos más aceleraditos y después vienen las calmaditas. ¿Sí? ¿Quién dijo que la alabanza ¿cómo identificas la alabanza? Porque son las más rápidas y la adoración son las tranquilitas. No es cierto. Hay que ver cuál es el contenido, es alabanza y adoración. Hay momentos para alabar, ¿verdad? Exaltar al Señor. Hay momentos para adorar, pero adorar no quiere decir acá nada más en quietud. Yo puedo adorar con todas mis ganas y con todos mis pulmones. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y después, ¿quién dice que tiene que venir los anuncios? Y después la prédica y luego coinonía. ¿Por qué no empezamos con coinonía? ¿Sí? ¿O por qué no empezamos con la prédica? ¿O por qué no empezamos con los anuncios? Pero yo estoy seguro que si un día hiciéramos eso, iban a haber más de dos que, ¿qué pasó aquí? Están mal porque así no es. La liturgia. ¿Sí? La forma de la liturgia está bien, la liturgia es buena. Es un orden. Pero ¿y si lo cambiamos? Entonces a lo mejor, si hiciéramos algún experimento así, nos daríamos cuenta que iban a salir 2, 3 fariseitos. O fariseitas. ¿Sí? Entonces, repito, ¿no? El hecho de que el Evangelio haya llegado al mundo gentil, la incorporación de los gentiles, pues generó un montón de dificultades acá, sobre todo a los cristianos que eran de origen judío, ¿verdad? Sobre todo a esos grupos como los fariseos que les resultaba difícil aceptar esa incorporación, ¿verdad? Para ellos primero hay que hacer los prosélitos, ¿no? Y ya se hicieron prosélitos, ahora sí, qué bueno que creen en Cristo, listo, pero siguen guardando, lo hacen como nosotros, ¿sí? Pero otra vez, ¿no? Para un judío tú le decías la Torá, le decías Isaías, le decías esto, sí, la circuncisión, sí. ¿Sí me explico? Pero a un gentil que le llegaras, oye, ¿y la Torá? ¿Y qué es eso? La Torá. Y a mí no tengo ningún interés en tus profetas. ¿Sí? O sea, pero es que Cristo y Yeshua HaMashiach, ¿no? Y como ¿para qué es eso? O sea, ¿eso con qué se come? ¿O qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás predicando? Por eso vean, por ejemplo, vean la manera en que Pedro le predica a los judíos ahí en Pentecostés, o las predicaciones de Pedro, cuando van dirigidas a los judíos, y vean en Hechos 17 cómo le predicó Pablo a los gentiles, cómo le predicó a los griegos, cómo le citó a los filósofos. ¿Sí? O sea, imagínense, alguien que no conoce pues, de Cristo, y sí, yo le cito la Biblia, pero ¿y qué si le cito de repente a Borges? ¿No? ¿Alguien ubica quién era él? Ajá. ¿Alguien ubica quién era? Escritor argentino. O que le cite a Pablo Neruda. O le puedo citar a Octavio Paz. ¿Sí me explico? O sea, le puedo citar cosas que dijeron ahí y que tienen, y de ahí engancho. Y eso es lo que Pablo les hace ahí con los gentiles. ¿Sí? Él les citó a un par de poetas de ellos. Luego les voy a decir, es y le citó parte de este poema. Cuando les dice esto y esto y esto,
cosas que ellos entendían perfectamente y estarán de acuerdo, ¿verdad? O sea, de sus mismos poetas, ¿verdad? De sus mismos filósofos dicen que todos venimos un mismo linaje suyo somos. Esa es parte de un poema. ¿Sí? Entonces, ellos, no, sí, de acuerdo. Ah, bueno, de eso les estoy hablando. Entonces les introduce a Cristo y todos, muy bien. Cuando llegó al tema de la resurrección, dice, algunos creyeron, otros dijeron, mira, luego te oímos, porque eso de la resurrección no tiene ningún sentido. Hay que entender cuál era el pensamiento gentil. Para los judíos la resurrección tenía mucho sentido. ¿No alcanzan a ver? Entonces es muy importante que nosotros entendamos todos estos detalles para poder interpretar. ¿Sí? Seguimos avanzándole. Gálatas 5:1, nueva versión internacional. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Para eso nos hizo libres, ¿no? Dice, por lo tanto, manténganse firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, esas dos corrientes diferentes se manifestaban en la iglesia. ¿Sí? Por un lado estaban los gentiles con una libertad en Cristo. Circuncisión, Pablo ni se las mencionaba. Igual y les dijo algunas cosas de ahí del judaísmo, pero para ellos no era algo importante. Entonces estaba eso, libertad en Cristo. He creído, soy libre de mi pecado, le pertenezco a Cristo, vivo para Cristo. ¿Sí? Pues te tienes que circuncidar y como ¿por qué? Está esa otra parte, ¿verdad? Entonces, esta libertad en Cristo conduciéndose al margen de todo sistema legal ceremonial que incluía el rito de la circuncisión y por otra parte la corriente judaizante que pretendía imponer el sistema legal y forzar a circuncidarse a los nuevos cristianos procedentes del mundo gentil. Entonces, bueno, pues otra vez, ¿no? Para remachar, los primeros misioneros, ¿verdad? Pablo y Bernabé, otra vez, ellos fueron a misiones al mundo gentil, pero de la iglesia de Antioquía. Y esto también constituía para algunos un cierto problema, ¿no? Para los judaizantes, como lo mencionamos hace un rato, ¿no? Porque decían, bueno, ¿qué tan legítimo es si no salió aquí de Jerusalén? Pero Pedro visitó Antioquía, por ejemplo, por mencionar a alguien, ¿no? Dijo, no, está muy bien, o sea, muy bien. O sea, gloria a Dios, ¿no? Entonces, pero es eso, ¿no? De que, otra vez, ¿no? Ese celo clásico, bobo, ¿no? De que no. Pero los principales es de Jerusalén. Todas las demás son acá. ¿Qué diferencia hay? Miren, dentro del cristianismo, si se fijan, hay algo fundamental, es de que la iglesia de Cristo solamente tiene una cabeza, y es Cristo. Solamente tiene una cabeza, y es Cristo. No hay, la iglesia central cristiana, ¿cuál es esa? La principal. Ay, pues no, bueno, pero muchos sí lo llegan a ver así, ¿verdad? Por ejemplo, los musulmanes es como que alguna vez en la vida tienes que ir a la Meca. Y así, ¿sí? Pues luego algunos de ustedes andan como que, es mi sueño ir a Guadalajara. ¿Qué diferencia hay? O sea, digo, no estoy diciendo que esté mal si hay un sentir genuino. Dices, qué bueno, ¿no? A mí también me gustaría ir a otros lados. Pero ¿por qué es eso, no? Es porque, voy a llegar aquí y todo, así lo que veo ahí en la pantalla, es que canta, es que todo, es que ¿qué? Es que ¿qué? O sea, es como que parte del peregrinaje espiritual. Hermanos, por favor. ¿Sí me explico? Bueno, eso se está reflejando ahí. No, nosotros venimos de Jerusalén y otra vez, sí, pero nadie te mandó. No, pero estos son salen de una ciudad gentil, ya no es parte de Israel, ¿sí?
Ya no es parte de Israel, no tienen nuestras costumbres. Pues no. En México comemos con tortilla y en Francia comen con pan. Son costumbres distintas. Hay muchas cosas muy distintas. Ahí mencioné una que es un ejemplo muy bobo, pero es una cuestión cultural. ¿Sí me explico? Entonces, híjole, qué tremendo, ¿no? Entonces Pablo fue un apóstol para los gentiles. Él fue llamado a los gentiles y vemos cumpliendo ese ministerio. El Señor lo envió a los gentiles, ¿no? Y no se lo dijo en primer lugar a Pablo. Se lo dijo, ¿se acuerdan a quién fue? ¿Cómo se llamaba el que oró por él y que...? No. Ananías. ¿Sí? Ay, y estaba en Damasco, Siria. ¿Sí me explico? Y él andaba correteando cristianos. Y cuando llega ahí, pues ya, sí, porque tuvo la revelación, bueno, pues se le apareció, se encegueció, cayó al piso junto con los demás y todo, y va todo temeroso porque él sabía lo que había pasado. ¿Sí? Y fíjense, y el Señor le habla a Ananías y le dice, oye, va a venir Pablo, ¿eh? ¿Qué? Y vas a orar por él y ¿qué? Señor, ¿pero cómo? Pues sí. Pues ¿qué no sabe, Señor? Que nos andan persiguiendo y viene por nosotros aquí y que ha metido en la cárcel a muchos y que ha consentido con la muerte de otros. Así como que, ay, Señor. ¿Sí? Dice, no, ese instrumento elegido me es O sea, yo lo elegí para que lleve el mensaje a los gentiles, a los reyes les va a predicar, a los reyes les predicó. ¿Sí? Circunstancias que dices, ay, pues yo quiero predicar a los reyes, que me inviten y que llegue a Buckingham y me reciban, todo así. No, en el bote. Pero les predicó a reyes. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? O sea, esto es, miren, abran la mente en ese sentido. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que las mentes son como los paracaídas, que si no se abren no sirven de nada. Te estrellas abajo. Entonces, a lo que vamos en este sentido es abrir la mente. Me estoy refiriendo a vamos a ver detalles, vamos a pensar, vamos a ubicar cosas para poder entender, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos aprendiendo, seguimos. Porque falta mucho camino y tengo poco tiempo. Entonces los judaizantes que visitaban las iglesias cristianas del mundo gentil, entre las que estaba Antioquía, y sin duda incursionaban en las restantes iglesias de los gentiles, o sea, iban a todos lados, no crean que nada más a Galacia, ¿sí? Lo hacían sin comisión, ¿sí? De alguna iglesia en Jerusalén, pero hablaban en nombre de los apóstoles, ¿sí? Hablando de estos judíos, el apóstol Pablo los califica de falsos hermanos. Miren, a mí me han llegado, ¿sí? A mí me habla una persona, estaba él en España. Me dice, hermano, vengo de tal iglesia, de una iglesia de América, ¿no? De Sudamérica. Vengo de tal iglesia y vengo a abrir una misión de casa de oración, entonces me vengo a poner a sus órdenes. Y yo, ok, pues te mandaron, pues qué bueno, ¿no? Entonces, ya colgué con él y todo, y le hablo al pastor de ahí. ¿Cómo estás, Che? Le digo, porque es de ahí, ¿no? Y así, y me dijo, yo no mandé a nadie. Le dije, pero él dice que se congrega ahí contigo y que ahora está acá. No, dice, y ya me empezó a explicar. Dice, no, nada que ver. Ah, ok, listo. ¿Le hablas tú o le hablo yo? Le dije. Digo, no en mal plan, pero para ubicarlo y para enseñarle, aprovechar eso para enseñarle, mira, así no es la cosa, mano. ¿Sí? O sea, dices, vengo a poner una iglesia, no es un carrito de hamburguesas. ¿Sí? O sea, así no es. Tiene que haber misión y tiene que haber comisión. Y tiene que haber ese respaldo. Y tiene que haber esa
el hecho de dar cuentas. ¿Sí me explico? El estar sujeto a. Así es. Entonces Pablo les dice eso, miren, estos son falsos hermanos, No, a nosotros nos mandó Pedro, a mí me mandó Juan. Yo anduve ahí con Mateo y me mandó para acá. Y no los habían mandado. Y fíjense Pablo, les digo que luego aquí hay unas cargas, se ve muy claridoso Pablo, ¿verdad? Se lee así: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos salud en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Cuál era el problema entonces? ¿De qué les está diciendo? Falsos, eran algunos falsos hermanos que se han infiltrado entre nosotros. Dile el que está a tu lado, ¿seré yo? ¿Sí? Bueno, nomás les dije, pregúntenle, ¿seré yo? No pónganse a platicar. Sí, seguimos avanzando. Gálatas 1:7. Bueno, aquí quiero centrarme aquí en esto. Otra vez, ¿no? Porque es parte del propósito. La relevancia y urgencia de esta carta es que la integridad del evangelio está en juego. Fíjense lo que está en juego. ¿Sí? Esto tiene enormes implicaciones en la conducta y las motivaciones. Por supuesto que la doctrina influye. 1:7 de Gálatas dice en la Nueva Biblia Viva: esto no significa que haya otro evangelio, ya lo vimos, ¿no? Más bien me refiero a que hay quienes están tratando de confundirlos y quieren torcer el evangelio de Cristo. ¿Conoce a alguien así? Ahora, póngame atención aquí. Para yo poder ubicar un evangelio torcido, tengo que conocer el verdadero evangelio. El asunto es de que muchos de un inicio conocieron un evangelio torcido. Y a la hora, fíjense, la gravedad, porque a la hora de que les viene el verdadero evangelio, es así como que, no, a mí me enseñaron esto. Y a veces ya es como que ya están vacunados contra la verdad, ya están vacunados contra el verdadero evangelio. Eso causa mucho daño. Y todos esos falsos que ¿cómo es que decía? Que se han infiltrado, esos falsos que se han infiltrado, ¿verdad? Van a tener que dar cuenta por cada eso y por gente que desviaron. Ahora, hay gente que lo entiende. Pero aquí había otro asunto. Ellos ubicaban el evangelio de Cristo desde un inicio y lo estaban cambiando. Por eso les dice, tan tontos son. Bueno, les dijo más feo. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible? Y les pone, Gálatas insensatos. Miren, cuando ya llegaremos ahí, mejor, ya no me adelanto. Pero toda esa enseñanza, ¿verdad? Surgió otra vez con ese contexto en que los judaizantes decían, no, es que tú no puedes ser recibido plenamente en la iglesia si no te circuncidas, si no guardas esto, si no guardas esto, si no guardas... Oye, pero nosotros, y eran muy convincentes, como hay algunos hoy en día también, ¿verdad? Dices, ¿y cómo los convencieron de esto cuando dices, ay? ¿Sí o no? O sea, ¿cómo les pueden bajar el dinero? ¿Cómo puede hacer un tipo para a una viuda quitarle las escrituras de su casa y todo lo que tienen y seguir tan campantes, tan panchos como si nada? O sea, es alguien así, no me pueden decir que es un cristiano. Son falsos hermanos que se han introducido, ¿sí me explico? Y que le han hecho mucho daño a la iglesia y algunos de ustedes vienen de ahí. ¿Ok? Para los judaizantes, la ley era también palabra de Dios inspirada y autoritativa. Y lo es. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Pero no distinguían que esa señal de la circuncisión era para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Otra vez, los trataban de asimilar al judaísmo. Primero se hacen prosélitos y ya van a ser cristianos bien aceptados, ¿verdad? Entonces, ellos no negaban la salvación por la fe,
O sea, póngame atención en esto, por favor. Pero enseñaban que antes tenían, repito, que pasar por todas esas ceremonias, ¿no?, de la ley, y se recargaban en algunas palabras dichas por el Señor. Fíjense cuando se tuerce, ¿sí? Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿No dijo eso el Señor? Eso está en Mateo 5, 17 y 18, por el que quiera. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces, el mismo Señor vino a cumplir la ley, entonces ustedes también tienen que cumplirla. Sí, el asunto es de que nadie puede cumplir la ley. Solamente, miren, la ley de Dios solamente la puede cumplir Dios. Por eso Él cumplió la ley en lugar nuestro. Por eso fue a la cruz en lugar nuestro, siendo inocente, porque como hombre cumplió la ley, era inocente. ¿Lo alcanzan a ver? Nunca pecó, fue una vida impecable, nunca tuvo una falta, nunca dijo una mentira, ni una mentirita piadosa, una mentirita blanca, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, Él cumplió la ley en lugar tuyo y mío. O sea, por eso estamos en Cristo. Él ya cumplió la ley por nosotros. Yo ya no tengo que siquiera intentar cumplirla, porque Él ya lo hizo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo, pero fíjense qué peligroso es insertarle ideas a la lectura bíblica. Y así les puedo mencionar 2 o 3 sistemas teológicos que hay y que, bueno, ya luego. Es que luego me puedo ir por ahí y tengo poco tiempo ya realmente. Entonces, por el otro lado, fíjense, esto también llega a ser, o fue un factor, sin duda, en las iglesias de Galacia, cuando supieron que, por ejemplo, cuando los judaizantes llegan y dicen, miren, todos los que están en la iglesia de Jerusalén, todos están circuncidados, ¿eh? Y es como que, y todos guardan la ley, ¿y ustedes por qué no? Si salió de ahí, ¿no? Entonces, ¿ustedes por qué no? Entonces fue así como que, híjole, pues sí, me están poniendo dudas. No sé si alcanzan a ver eso. ¿Sí? Algunos de ellos entendieron, bueno, a lo mejor Pablo nos evangelizó a medias, nada más. A lo mejor nos dijo esta parte, pero esta otra parte no. O sea, todas esas cosas entran en juego ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que la circuncisión en Cristo no tiene ningún provecho. O sea, si la tienen, dice, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues no pasa nada. Entonces, a lo largo de la carta se observa que los agitadores eran agentes externos y no conversos gentiles relacionados con Pablo. O sea, nada tenían que ver, no eran gentiles, todos eran fariseos, fundamentalmente judíos, otra vez fundamentalmente, principalmente del grupo de los fariseos. ¿Sí? No quiere decir que exclusivamente, pero mayoritariamente sí. Entonces, el autor, fíjense bien, ahorita vamos a ver ese ejemplo, vean los detalles gramaticales. El autor utiliza la tercera persona para referirse a estos individuos. O sea, en tercera persona a los falsos, mientras que se dirige a los conversos en segunda persona. ¿Sí? Por consiguiente, se infiere que al dirigirse a los cristianos de Galacia, distingue claramente entre los receptores conocidos y los agitadores externos. O sea, les está haciendo una diferencia entre ustedes y ellos. Segunda y tercera persona. Ustedes, segunda persona. Ellos, tercera persona. ¿Sí? Esto es clave. Fíjense cómo lo menciona. Gálatas 4:17, Nueva Traducción Viviente, dice, esos falsos maestros, tercera persona, están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, segunda persona. Pero sus intenciones, tercera persona, no son nada buenas. Lo que quieren, tercera persona, es aislarlos, a ustedes, segunda persona, de mí, primera persona, para que ustedes, segunda persona, solo les presten atención a ellos, tercera persona.
¿Alcanzan a ver? Hay una diferencia clarísima ahí. Qué importante es detenerse, ¿verdad? A ver, esos detallitos, ¿no? Entonces, los judaizantes, judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, pero que pretendían que el cristianismo, otra vez, como dije hace un rato, fuera un judaísmo reformado y por tanto procuraban convertir en prosélitos del nuevo sistema judaico a los cristianos, enseñándoles la necesidad de guardar la ley y de practicar la circuncisión ritual, ¿verdad? Ahora, fíjense, bien sea porque los escritos doctrinales apenas empezaban a circular, ¿verdad? Eran los primeros años de la iglesia, de la evangelización, o porque se les olvidaron cosas por falta de atención, ¿verdad? Pero se les barrieron algunos principios doctrinales, echaron al olvido algunos principios doctrinales. Es como que no le presto atención a esto, ¿sí? Por eso, otra vez, qué bueno es anotar. Qué bueno es estudiar, qué bueno es estar recordando, qué bueno es el hecho, o sea, como congregación, ¿verdad? De que hablemos, que tengo dudas, pregunto, todo eso, porque eso me ayuda a lo largo en el día a día de mi, déjeme decirlo así, en mi comunión con la iglesia, ¿verdad? Con los maestros de la iglesia. Pues yo estoy recibiendo enseñanza y me mantiene porque de repente puede haber algún principio por ahí que se me está escapando. Y qué importante es el ¡ey! ¿Sí? Ya salpiqué a Dalis aquí con... ¿verdad? Pero qué importante es ese ¡ey! No, espérate. No es por ahí. Espérense, no es por ahí. ¿Sí? Pero aquí no. O sea, no tuvieron ese freno doctrinal, ¿lo alcanzan a ver? Entonces, de manera que llegan pero aquí está otra vez Pablo, ¿no? Por eso Gálatas es tan importante, hermanos. ¿Sí? El estudio de las epístolas del Nuevo Testamento permite conocer la realidad de las iglesias cristianas en tiempos apostólicos. Uno diría, hombre, todos son una chulada. En algunas ocasiones se considera que dichas congregaciones, debido a la presencia de los apóstoles y de personas formadas por ellos, debían representar modelos de fidelidad a la doctrina en la que fueron instruidos. No obstante, las epístolas revelan una realidad distinta. Oye, pues esta iglesia la fundó Pablo, estuvo pastoreando Corintios, ¿no? Corintios. Estuvo 1 año y medio pastoreándola Pablo ahí. La fundó, estuvo dándole de día y de noche, de día y de noche con ustedes, ¿sí? Y vean los tremendos corintios. ¿Sí me explico? Ay, no, tal congregación está el pastor fulano, ¿verdad? Ay, todos deben de andar acá. Mande. Pues eso no depende de eso. O sea, sí en una medida de qué es lo que se enseña. Pero eso nos deja claro, ¿verdad? Sería lo más lógico, ¿no? Bueno, sería lo más lógico si se está poniendo atención y si se está dando respuestas a eso. Pero si no se está dando atención... Miren, por eso desde un principio, cuando íbamos a iniciar esta congregación, ya van a ser 6 años, ¿sí? Hubo quienes dijeron, ay, no, qué bueno, o sea, ya vamos a empezar, ya todo va a estar bien. Y yo les dije, no se vayan por ahí, porque eso no depende de las respuestas que ustedes den. Puede estar el mismísimo apóstol Pablo siendo el pastor, ¿sí? Y Pedro, el maestro de la escuela bíblica, ¿sí? Y Bernabé, el director del ministerio de Ujieres. Y así nos la podemos llevar. ¿Sí me explico? Juan y Jacobo, los de seguridad, porque esos eran bien peleoneros, ¿no? O sea, David en la alabanza, ¿no? O sea, qué revelación, ¿no? Y
Y puede estar todo ese mensaje ahí, pero si no damos respuestas nosotros, si nos entra por un oído y nos sale por el codo, o por la rodilla, o por otra parte, por lo que quiera. Sí me explico. Entonces, vámonos para el final, porque ya me pasé. Es un llamado irrenunciable como cristianos a mantener y disfrutar de la libertad en Cristo. ¿Sí? Ahora, dicho así, hasta podría sonar sospechoso o escandaloso, pero la misma carta se encargará de definir claramente lo que se entiende por libertad. Ajá. Porque nosotros podemos llamar libertad algo que no es libertad. ¿Sí? Pero la Biblia nos va a enseñar ese concepto, esa carta nos va a enseñar cuál es el concepto de libertad. ¿Sí? Porque a veces algunos entienden el libertinaje en lugar de libertad. ¿Qué, no soy libre de hacer lo que quiera? Pues eso no es la libertad en Cristo. Eso es libertinaje. ¿Sí? Pero vamos a ver todo eso. Entonces, qué importante, ¿no? El propósito, el designio de la carta. La verdadera libertad cristiana rehúye tanto el legalismo ligado a formas y tradiciones que esclavizan, como el libertinaje que usa la libertad como una excusa para vivir de cualquier modo, sin tener en cuenta que la verdadera libertad no está sino en Cristo y que no es sino vivir a Cristo. ¿De qué se trata la verdadera libertad? Vivir a Cristo. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, no hay otro evangelio, ¿sí?, que Cristo, y no hay nada que añadir a la gracia de Dios. ¿Ya? Listo. El mensaje de la carta debe servirnos hoy para evaluar nuestra vida personal. Ese es el tema, ¿no? Empezando con uno. ¿Sí? Nuestras prácticas como iglesia. Tenemos que evaluar todo eso. Nuestros lastres, cosas que andamos arrastrando, y tradiciones humanas. Y para ello tenemos una guía extraordinaria en esta carta. Sin duda será de gran ayuda y bendición. Amén. ¿Cómo la ven? Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias porque tenemos la palabra escrita. Gracias porque tenemos este escrito, esta carta, Señor, que sin duda nos ayudará a meternos a nosotros la lupa, a revisar cosas ahí en nuestro corazón, para que a fin de cuentas, pues cada día podamos parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos a entender cada paso que vayamos dando a lo largo de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. This is not